Hoy día cerramos la primera carta a los Corintios. Llevamos varios meses en ella, pero hoy día la vamos a terminar. Y vamos a introducirnos diciendo lo siguiente. Cuando alguien se despide de una persona amada, ¿qué le dice? ¿Qué expresa? Generalmente en ese momento expresamos los deseos más sentidos o los sentimientos más profundos por esa persona, ¿cierto? Y le decimos que te vaya bien, te deseo lo mejor, ¿o no? ¿Cierto? ¿Qué más le decimos? Le damos un abrazo y le decimos te quiero, vuelve pronto, recuerda mi consejo o recuerda aquello que conversamos, cuídate. Cuídate de esto, cuídate de lo otro, cuídate de aquello, etcétera. Saludos a tal o cual persona, pariente, amigo, etcétera. Y es lo mismo que hace el apóstol Pablo en este párrafo que ya se le leímos de capítulo 16 del versículo 13 al 24. Él se está despidiendo, saludando a los hermanos de la iglesia de Corinto en esta primera carta. Entonces el apóstol se despide dándole 4 mandatos. Después lo insta a hacer todo por amor. Después da testimonio de una familia cristiana. Reporta los saludos de los hermanos de Asia. Les recuerda una sentencia. Los bendice en Cristo y les manifiesta su amor en Cristo por ellos. ¿Cierto? El título del sermón es Mandatos, Testimonios, Saludos, Sentencia y Buenos Deseos por Amor. Y esa es como la firma de todo lo que el apóstol Pablo les dice y les encomienda a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y vamos a comenzar orando. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, queremos ponernos en sus manos para que el Espíritu Santo, Señor, guíe nuestros corazones, nos pueda llevarnos a arrepentirnos de corazón de nuestros pecados, para que su palabra pueda edificarnos, Señor. Bendice, Señor, cada uno de nuestros corazones, los que escuchan y el que expone, porque todos somos para la gloria de su nombre, Señor. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que unifica los mandatos, los testimonios, los saludos, las sentencias y los buenos deseos? ¿Cuál es el hilo conductor de cada una de esas cosas? El amor. El amor a Cristo. Comenzando por ahí. Es el amor a Cristo que motiva al apóstol Pablo para amar a los hermanos de Corinto. Mira lo que dice el versículo 24. Vamos a comenzar de atrás. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, sin excluir a nadie. A pesar de que muchos de ellos, ¿qué le decían? No, Pablo, vale nada, es un falso apóstol. Pero él dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Y eso va a ser el hilo conductor de todos su saludo, de todo lo que él les dice. Y le desea una mayor bendición de Dios por Cristo. ¿Cuál es? Su gracia. Mira lo que dice el versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia, la bendición, la buena voluntad, los regalos espirituales ¿cuánto se llama? Dice, del Señor Jesucristo, estén siempre con ustedes. Eso es amar, ¿cierto? Y eso es desearle lo mejor
a esos hermanos, a pesar de que durante toda la carta él, ¿qué les hace? Los reprende. ¿Mm? Entonces, el amor no significa, y eso es lo que tenemos que entender, no significa que nos vamos a quedar callados con los pecados del hermano. El apóstol Pablo aquí los reprendió en muchos aspectos, ¿sí? Y les enseñó cómo tenían que corregirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los amaba. ¿Sí? Porque los amaba. ¿Sí? Porque el amor de Cristo en el creyente nos lleva a amar a quién? A los hermanos. Y el apóstol Pablo, a pesar de las polémicas y discusiones que tuvo con ellos, porque siempre su intención fue corregirlos, dice, yo los amo en Cristo. ¿Sí? Es el amor a Cristo lo que unifica a personas tan diferentes en una iglesia, ¿cierto? En una iglesia pueden haber personas pobres y ricas, letradas e ignorantes o admirantes, blancos y negros, amarillos y cobrizas, ¿sí? Pero todos son hermanos por una sola razón, por amor a Cristo. Y esa es lo específico y lo novedoso de la iglesia, que pueden coexistir personas que en lo social o sin Cristo pueden ser enemigos acérrimos, pero en la iglesia son hermanos en Cristo. ¿Se acuerda que entre los dos apóstoles había un fariseo? No, perdón, un publicano, Mateo. Y los publicanos eran odiados en Israel, porque eran, como decir, los vendidos al imperio romano y le robaban a su propio pueblo. Y había otro discípulo que venía de los talibanes, ¿ah? De los nacionalistas. Pero ahí ambos, uno vendido al imperio romano y el otro ultranacionalista, eran hermanos en Cristo. Solo Dios puede hacer eso. ¿Sí? Que se lleguen a amar dos personas que en lo social y sin Cristo pueden ser enemigos que se pueden matar mutuamente. Y esa es la bendición del Evangelio. ¿Sí? Entonces, llamamos a Cristo, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, ¿o no? ¿Cómo nos amó primero? ¿Sí? Él murió por, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es una expresión de amor incondicional, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Y es el Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo, el que derrama el amor de Dios en cada creyente. Romanos 5:5, ¿cierto? Y eso es, se ha derramado el amor de Cristo, que viene de Dios, en nosotros, por la fe en Cristo. Y el mandato de Cristo a la iglesia, ¿cuál es? Veamos Juan 13:34, por favor. Juan 13:34. Amén. Ya, fuerte y claro. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Améis unos a otros como, como yo los he amado. Y cómo los estaba amando y cómo ama a Jesucristo. Con todo. Él dio la vida por nosotros. Eso es un amor incondicional, hermanos. Él nos salvó no porque teníamos algo bueno o algún mérito o algo que Dios podía aprovechar de nosotros. No, la raza humana es desechable, hermano, desde el punto de vista de Dios. Entonces, muestra su amor que siendo aún pecadores, Él nos salva, nos da vida. ¿Sí? Entonces, el parámetro, ¿sí?, y el modelo del amor y el ejemplo del amor es Cristo. ¿Sí? Es Cristo, un amor incondicional, un amor sacrificado. ¿Sí?
Veamos 1 Corintios 13, del 4 al 8. 1 Corintios 13, del 4 al 8. Ya. Fíjese, esa es la descripción del amor cristiano. Y ese fue el amor de Cristo que fue derramado en la tierra cuando Él fue a la cruz, sacrificado, sublime, sin hacer juicio. No, yo no muero por ti, condenado. No, Él murió por todos los pecadores que iban a creer. Entonces tenemos un amor, el amor de Cristo es para los que se someten a Él, para los que confían en Él, y que se resume en la palabra creer. Entonces, este es el amor al cual Cristo llama a cada cristiano. Un amor incondicional, un amor sacrificado, un amor que sufre, un amor santo. Hoy día se habla mucho de amor, pero es un amor carnal, un amor mundano. El amor mundano es alcahuete del pecado. Porque el propósito del amor, ¿cuál es? Salvar, santificar y glorificar. Ese es el propósito del amor. Miren, para Dios Padre, terminar la frase, 1 de Pedro 2:5, se los leo yo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Tome nota, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hacemos sacrificio a Dios por medio de ¿qué? De la obediencia y de la devoción a ¿quién? A Cristo. Esa edificación se funda sobre el amor de Cristo hacia su iglesia, hermano. Y el amor del creyente en Cristo a Cristo. La centralidad de Cristo es el punto de la iglesia, el punto del evangelio y el punto de la vida del cristiano. Porque el amor de Dios, aparte que ha sido derramado en el que cree en Cristo por el Espíritu Santo, hay otro llamado que viene del Antiguo Testamento y que lo cita el Señor Jesús en Marcos 10:27, no lo busquen, yo se los leo. Y se lo personifico. Amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Es un mandato. Y amaremos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué lo puse así? Porque mucha gente dice, el mundo dice, como dice, ama a tu prójimo. Pero si no ama a Dios, no puede amar a su prójimo. Ha invertido las prioridades. Nosotros podemos amar al prójimo cuando aprendemos a amar a Dios por medio de Cristo. No vamos a amar al prójimo más que a sí mismo cuando no amamos a Dios ni a Cristo. Entonces, si alguien dice, yo amo a los hermanos, tengo que ver el servicio que hacen los hermanos. Y eso va a demostrar si los ama. ¿Por qué? Porque ama a Cristo. Entonces, y eso es lo que tenemos que tener claro. Porque si decimos que amamos a Dios, pero odiamos, aborrecemos al hermano, somos mentirosos. Somos mentirosos.
Porque en realidad lo que estamos amando es nuestra naturaleza carnal, nuestro pecado, ¿m? Y que lo amamos más que a Cristo. ¿Por qué? Porque odiamos al hermano, aborrecemos al hermano. ¿M? Entonces, amamos nuestro amor propio antes que el amor y la gloria de Cristo. Y para Dios el amor se demuestra en hechos prácticos. Dios, nuestro Dios es práctico, ¿no? ¿Cierto? Dice, no, es teólogo, el hermano es medio teólogo y estudia y... No, Dios es muy práctico. ¿Mm? Para Dios el amor se demuestra en hechos, no solo en sentimientos, ¿mm? Y fervorosas palabras o en repetir una doctrina teológica, ¿no? En hechos. Juan 14, 21 al 24. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. ¿Cuál es la señal de que amamos a Cristo? Que lo obedecemos. La obediencia, sometimiento. ¿Sí? Y déjeme decirle, guardar la palabra es obedecer, y obedecer voluntariamente y por amor. Porque hay mucha gente que obedece como obedecen los niños a los papás. Ah, sí, sí, ya, señor, sí, voy a perdonar. ¿Ah? ¿Es eso una verdadera obediencia? ¿Mm? Entonces obedecemos a veces para sentirnos bien, con mi conciencia. No obedecemos muchas veces para agradar a Cristo, para que Cristo sea glorificado en mí y en mis hermanos cuando vean mi obediencia. ¿Mm? Así nosotros obedecemos para qué? Para que nos dé la palmadita en la espalda, el buen hermano este. O sea, yo estoy obedeciendo para mi gloria. Entonces, tenemos que obedecer porque deseamos que Cristo se agrade y se glorifique. Aunque nuestros sentimientos y nuestra carne se sientan mal. Entonces esto habla de qué? De un amor sacrificado. Le voy a poner un ejemplo. Uno de los ejemplos que más nos cuesta en la vida espiritual, ¿cuál es? Pedir perdón. Mucho que nos cuesta, eso habla de nuestro profundo orgullo. ¿Mm? Pedir perdón. Nuestra carne orgullosa dice no, pero el amor a Cristo dice sí. ¿Mm? Y debemos orar como oró Cristo. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Decimos, Cristo es mi ejemplo, yo sigo a Cristo. Bueno, siga a Cristo. ¿Mm? Siga a Cristo, entonces vaya en oración. ¿Mm? ¿Y qué oró el Señor en el huerto de Getsemaní? Padre, si esta copa puede no pasar de mí, pero, ¿qué dijo? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Estaba sufriendo él, pero dijo, pero voy a hacer tu voluntad. Él quería hacer la voluntad, pero significaba sufrimiento. ¿Mm? Eso está en Mateo 26, 39. Y lo hizo por amor al Padre y por amor a los que el Padre quería salvar. ¿Mm? Entonces, por amor a Cristo, ¿mm? Toda la relación que se establece entre el Padre y el Hijo
Y Cristo y los creyentes es una relación de amor. Y no es un amor carnal, es un amor santo, es un amor para la obediencia, es un amor para la edificación en santidad. Cristo por amor también llama a algunos creyentes a pastorear su iglesia, otros a servir, diáconos, o a enseñar, maestros y maestras, en la congregación. Y para ellos hay un modelo que podemos copiar, hay un llamado que podemos copiar, no solo para los pastores, sino para todo aquel que tiene un rol de enseñanza o de dirección espiritual. Juan 21, del 15 al 17. ¿Qué dice? Ya. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera o dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué le pide el Señor? Ámame. Ámame, y si me amas, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas, edifica mis ovejas, que son las almas que Él ha ganado para su gloria, hermano. Eso puede ir para un pastor, sobre todo, pero también para el diácono y en los maestros, que están en sus manos la formación de esas almas, la edificación de esas almas. Entonces lo llama a primera condición amar a Cristo. Porque si amamos a Cristo, amamos todo lo de Cristo. Y los hermanos son de Cristo. Y tiene un llamado a amar. Entonces, amar a Dios, amar a Cristo, amar todo lo de Dios, eso incluye a los hermanos en Cristo. Y este hecho espiritual es la experiencia de todo cristiano. Y es lo que resume el apóstol Pablo en el versículo 22. ¿Cuál es? El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Lo pone en términos negativos. El que ama al Señor es salvo. El que no ama está condenado. El que no ama al Señor. El amor por sí mismo no salva a nadie, porque hay mucho amor al pecado. Es el amor al Señor, el amor a Cristo, el que salva. Y el que no ama a Cristo está condenado, anatema, es maldito. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay términos medios. Y esto el apóstol Pablo no lo extrajo de su, digamos, teología, por decir, apasionada. No. Veamos Juan 3, 18 al 20. Juan 3, 18 al 20, ¿qué dicen? El que no ama la luz, el que no busca a Cristo,
que no ama a Cristo, está en la oscuridad y es maldito, está condenado. ¿Mm? Y esos son los términos de la salvación, hermano. Nadie se salva, gracias, hermano. Nadie puede decir, no, yo soy salvo porque voy a la iglesia. Hasta los demonios pueden venir a la iglesia. Y no han venido aquí, han visitado varias veces. ¿Mm? ¿Entiendes? Los demonios conocen Biblia y a veces la conocen mucho mejor que nosotros. ¿Qué es lo que define un cristiano? Cómo vive. Cómo vive. ¿Mm? Y para enfatizar el apóstol Pablo sus mandatos, saludos, sentencia y amor en Cristo por ellos, escribe, versículo 21, ¿qué dice? Vamos al 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Es decir, miren, este saludo, todos estos deseos, se los escribo personalmente. ¿Por qué? Habían dos razones. Usted sabe que esta carta la escribió, parece ser Timoteo, y le envió a Corintio por medio del mismo Timoteo. Y por otro lado, muchos dicen de que era medio cegatón. Entonces él no podía escribir mucho rato. Incluso en Gálatas dice, ve cómo le escribo con letras grandes, ¿por qué? Porque él veía poco. Aún así leía, no sé cómo lo haría. Pero la cosa es que él dice, para enfatizar, digamos, lo que le estoy diciendo, que eso es lo que deseo, y mis buenos deseos, lo escribo de mi propia mano. ¿Se fijan? Es como decir, lo estoy firmando, le pongo la firma a esto. Eso es lo que deseo para ustedes. Y una de las formas de promover el amor y cuidado entre los hermanos es mandar saludos. Versículos 19 y 20. La iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La iglesia que está en Asia está hablando de Éfeso. Y posiblemente que el lugar donde se reunía la iglesia era la casa de Aquila y Priscila. Entonces dice, los hermanos, que sabían que le estaba escribiendo a los hermanos de Corinto, del saludo a nuestros hermanos, bendiciones. Es una forma de comunicarse entre la iglesia, decir, estamos en lo mismo y hermanos, queremos bendecir. Saludos, bendiciones, que la gracia del Señor esté con usted. Son expresiones que nosotros usamos a veces entre nosotros y a veces con hermanos de otras iglesias, ¿no? Y el apóstol promueve eso porque eso es el amor de Cristo entre hermanos. ¿Mm? Y después dice, fíjense que dice, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con un ósculo santo, que significa un beso santo. ¿Mm? En el Oriente es costumbre besarse. ¿Mm? Hoy día el movimiento de los, ¿cómo se llama? Degenerados o ideología de género o degenerados, ¿cuál es? Uno de esos, ¿sí? ¿Qué diría? ¿Sí? Ve que la homosexualidad, ¿sí? Porque los varones se besaban, ve, ve, descubrimos eso, y ustedes nos han estado ocultando eso, porque son los misógenos, homofóbicos. ¿Sí? No, en el Oriente es la costumbre. ¿Sí? Y cuando habla de un beso santo de los varones hacia las hermanas sin intenciones lascivas. Y entre hermanos sin intenciones de que alguien lo vea y decir son homosexuales, no. Un beso santo sale de dónde? De aquí, del corazón. Es una expresión de amor, de aprecio a la otra persona. Y eso es lo que dicen los hermanos. Salúdense con un beso santo, como diciendo,
Dale mis besitos, cuando le decimos al niño, dale mis besitos al niño. Y eso es lo que están diciendo. Besos de uno a otro porque nosotros los queremos. ¿Qué más? Habla de versículos 17 y 18. El gozo del apóstol Pablo. Dice, me regocijo con la venida de Estéfanes, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estos son los hermanos que llevaron las noticias, o según algunos dicen, una de las cartas, esas que no aparecen, que la iglesia de Corinto mandó al apóstol Pablo. Y le dice, y estos deberían ser unos hermanos, parece bien, bastante fieles, bastante maduros, porque dice, me regocijo con la venida de Estefan, me gozo con ellos. ¿Por qué? Han suplido, dice, vuestra ausencia. Es como si vinieran todos ustedes, y los tengo a todos acá, porque los amo. O la otra interpretación es decir, me consuela, a pesar de todas las cosas que me han dicho, pero estos hermanos me consuelan y me reconcilian con todos los demás. Debían ser muy buenos hermanos. Miren lo que dice después, en el 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, el de la iglesia de Corinto. Reconoced pues a tales personas. O sea, ténganlos en alta estima a estos hermanos que trabajan, estos hermanos que tienen estas consideraciones, hermanos maduros, hermanos que aman a Cristo, ténganlo en alta consideración en la iglesia. Después dice, da el testimonio de Estéfanas, la familia de Estéfanas. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Por qué lo destaca esto el apóstol Pablo? Estéfanas es de la iglesia de Corinto, es una familia. Y aparece por ahí que él bautizó a la familia de Estéfanas, que fue una de las pocas que bautizó él. Pero destaca esto, mire lo que dice, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Se han dedicado a servir a los hermanos, a ayudar a los hermanos, confortar a los hermanos. ¿Por qué? Porque aman a Cristo. Como los que llegaron a acompañar y confortar el corazón del apóstol Pablo. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Porque aman a Cristo, por eso aman a los hermanos. Por eso sirven a los hermanos. Y es un ejemplo que el Espíritu Santo destacó ahí, y lo puso con estas palabras. Porque, y lo repito de nuevo, se han dedicado al servicio de los santos. Podrían decir alguien después con los años, decir, un hermano que ha servido a la iglesia, ha servido a los hermanos, a los santos. Y eso refleja un gran amor por Cristo. No se puede servir a los hermanos si no se ama a Cristo. Y después dice 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Sométanse a esas personas que son maduras espiritualmente, que aman a Cristo y aman la iglesia y aman los hermanos. Esas son las referencias que nos entrega el apóstol Pablo, porque él está agradecido de esa familia y de los hermanos que vinieron. Para él fue un gran consuelo. En una circunstancia difícil en el trato con la relación con la iglesia de Corinto. Y el versículo 14, y ahí está el principio. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esa es la clave de la vida cristiana, hermanos. Esa es la clave. Todas las cosas hechas por amor a Cristo. Miren, hermano, nosotros
Cuando no aprendemos a amar a Cristo, no aprendemos a servir la iglesia ni los hermanos. Y eso es. Cuando crecemos en el amor a Cristo, en el conocimiento y en la devoción, aprendemos también a amar a los hermanos, tal como son. Tal como son. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, ¿cómo yo puedo demostrar mi amor en Cristo en la iglesia? Sirviendo a los hermanos. ¿Cómo puedo servir a los hermanos? ¿Qué dice los mandatos de Cristo? Orar unos por otros. Amén. Pero hay otra cosa que nos cuesta mucho y llevamos años y en muchas iglesias no se practica, los dones. Los dones son para bendecir a los hermanos, para bendecir la iglesia y exaltar a Cristo. Porque los dones que regala el Espíritu Santo cuando creímos en Cristo son parte de la persona de Cristo. Si quiere, dice que ama a Cristo, sirva con sus dones. O empieza, ay, usted pastor, ¿qué dice? ¿Usted cree que don tengo? No, usted tiene que orar, trabajar y servir con su don. Y bendecir a los hermanos con ellos. Y con eso glorifica a Cristo. Es tarea de cada uno, hermano. Entonces, esa es la tarea que dice, hacer todo con amor, servir a los hermanos, venir a la iglesia, orar, pero no solo eso, hacer todo con amor también, vivir con el amor a Cristo. ¿Cómo vivimos en familia? A veces tenemos familia incrédula. ¿Cómo vivimos en la vecindad, en el trabajo, en el colegio? ¿Vivimos pensando en amar a Cristo o agradar a Cristo? A veces tenemos una separación mental. De aquí para allá soy evangélico. De acá para acá soy mundano. ¿Mm? Tenemos esa. ¿Y ese nos viene de qué? De la carne, sí, de la religión católica. Católicos son así. ¿Mm? Entonces, el tema es decir, cuando dice todas vuestras cosas, no solo las de la iglesia, las del hogar, la vecindad, el entretenimiento, qué metemos en la cabeza, qué metemos en los ojos, qué metemos en el corazón. Todo pensando en agradar a Cristo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso va a ser bendición para su familia, para su iglesia y para todas las personas que la conozcan de alrededor. ¿Mm? Entonces, todo pensando en agradar a Cristo, para que se glorifique Cristo, puesto que somos de Cristo, comprados por Cristo, para la gloria de Cristo. No, hermano. Cuando hacemos algo, hermano, y este es un ejemplo que yo he visto tanto, algo y esperamos la gratitud o el reconocimiento de los hermanos. ¿Eh? Y si los hermanos no nos dan bola, no están ni ahí. ¿Mm? Ah, no, no hago más eso. No, nadie me ayuda, ni siquiera me dan la gracia, ¿o no? No, no está sirviendo al Señor, la recompensa la recibirá del Señor. Esa actitud refleja que yo quiero hacer algo para agradar mi ego, para que me digan, pucha, que soy útil, soy bueno. Espere el tiempo del Señor. El Señor recompensará, ¿sí?, su servicio. Porque el Señor no es deudor de nadie. Tenemos que acordarnos de eso. El Señor no es deudor de nadie. ¿Sí? Así que
Cuando decimos servir, hacer todo como para el Señor, hacer todo como para el Señor, aunque mi familia, mis hermanos, no me den como si fuera invisible mi servicio. No importa. Yo sé que el Señor le agrada. Pero en nuestro corazón, ya, mi hermano, ¿qué me dice? Mira cómo dejé, ¿ah? Mira, le hice esto. El hermano dice, sí, qué bueno, chao. Y uno se frustra y dice, oh, ¿cómo voy a seguir en esta iglesia y no me quieren? No, no. ¿Ah? Esa es carne. Estamos buscando nuestra gloria y no la gloria de Cristo. Y cuando estamos seguros de que eso es un servicio para el Señor y que el Señor se agrada, hermano, usted va a estar en paz. Y seguro que el Señor se lo va a recompensar a los ojos de todos. Téngalo presente. Colosenses 3, 23, 24. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. ¿Cierto? Bueno, el Señor nos va a poner a prueba a todos después de esto. ¿Eh? Versículo 13, los 4 mandatos que pone el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En realidad son 4 actitudes. El mandato que dijimos, todas vuestras cosas sean hechas con amor, es una forma de vida a la cual somos llamados. Pero estos 4 mandatos son actitudes que tenemos que desarrollar. Y las podemos desarrollar cuando amamos a Cristo. Entonces, es posible desarrollarlas, ¿cierto? Imitando a Cristo, poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos, ¿cuánto dice? Hebreos 12, 2. Primera parte. Entonces la fe, hermano, es un regalo de la salvación por Cristo para creer en Cristo, y a medida que conocemos y experimentamos el amor de Cristo, crecemos en el conocimiento de nuestro pecado, lo cual nos hace vivir velando, vigilando nuestro modo de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, con quien nos relacionamos. Las malas relaciones, las malas palabras corrompen. Cuando no estamos conscientes del pecado, hermano, no, ¿qué me va a hacer eso? Eso es normal, ¿o no? Si el diácono también ve esas películas o hace eso o hace lo otro, ¿entiendes? Porque no estamos conociendo la profundidad de nuestra maldad. Y no la estamos conociendo porque no estamos conociendo a Cristo. Cuando conocemos a Cristo y somos fieles a Cristo, Cristo que dice yo soy la luz del mundo y ilumina nuestra profunda inmundicia que somos y que estamos al lado de Él solo por misericordia. Y eso me hace estar vigilante. Velar significa estar atento a cómo vivo. Si esos pensamientos yo sé que me van a llevar a un pecado, cortarlo. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a agradar. Ese tipo de vigilancia. Vigilar en todos los aspectos de la vida. Salmo 119:9 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero si no hay tiempo y ganas de leer, estudiar y obedecer su palabra, tampoco va a haber amor a Cristo, hermano. Y si no hay amor a Cristo, no hay vigilancia de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque amamos
todavía nuestros pecados o ciertos pecados. ¿Mm? Por lo cual muchos tienen un corazón y una voluntad dividida. Ese es el motivo. Yo sé que está bien y el Señor me ama, pero pucha que me gusta esta otra cuestión. El corazón dividido, porque no estamos creciendo. Dice estar firme en la fe, es el otro. Significa permanecer en Cristo ante toda tentación, creyendo en las promesas de Cristo. Porque déjeme decirle, toda la actividad del malo y del mundo es mover al cristiano de la firmeza de la fe en Cristo. Y no solo las tentaciones carnales, no. Pueden haber otro tipo de cosas que desvían de la fe en Cristo, incluso cosas religiosas. Este apóstol hace caleta de milagros. Nos esperamos más en ese apóstol que en Cristo. O en la Virgen María, algunos. Etcétera. Efesios 6:14, por favor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estar firmes, ¿qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya. Firmes en Cristo, en la verdad de Cristo. No movernos de ahí, ni por tentación, ni por distracción. De eso se trata. Ahí está la bendición y el crecimiento espiritual. Después dice, portaos varonilmente. ¿Qué significa? Sean valientes en amar y obedecer a Cristo en modo consecuente. Los hombres se caracterizan por una cosa, que son de palabra, ¿o no? Y otro mira para el techo diciendo, ay, Dios mío. ¿Ah? Cuando dicen, no, este hombre vale nada, ¿por qué? Porque dice una cosa y hace otra, ¿cierto? Entonces, cuando dice varonilmente, dice, compórtese con consecuencia, ¿sí? Respecto a lo que dice y lo que cree, ¿sí? Soportando el rechazo a Cristo con una actitud mansa, ¿sí? Y sin desanimarse o ser dominado por el desánimo, porque uno puede desanimarse, pero ser dominado por el desánimo es otra cosa. Hay gente que anda meses desanimada. ¿Sí? No, uno puede caer en el desánimo, ¿no? Porque somos débiles. ¿Sí? Pero Dios nos ha dado muchos recursos, su Espíritu Santo, su palabra, la oración, la congregación, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Entonces, y gozándonos cuando un incrédulo se convierte a Cristo. ¿Sí? Firmes, pacientes, decididos, mansos, consecuentes, como Cristo. Amén. Amén. Por último, esforzados. Ah, ya se puso pesado el pastor. No. ¿Qué significa esto? Desgástese de cuerpo y alma por servir a Cristo. Segunda de Corintios 4:16. Ya vamos a terminar, hermano. Segunda de Corintios 4:16. ¿Qué dice? Por tanto, no desmayemos antes, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Claro, si yo me sacrifico físicamente incluso, ¿sí? Por servir al Señor, por cumplir, ¿sí? Los mandatos del Señor y las responsabilidades espirituales que uno puede tener, ¿sí? Claro, se desgasta, se enferma, pero interiormente va creciendo, el hombre nuevo va creciendo,
en su relación con quién, con Cristo. Entonces, estos mandatos, de nuevo, uno los puede desarrollar, esta actitud de vida puede desarrollarla si hay un amor presente por Cristo. No en la carne. En la carne es una frustración terrible. Termina uno odiando a la iglesia, al pastor, porque siempre la culpa es de otro. Entonces, eso es, asumir propias responsabilidades espirituales de cada uno. Concluyo. Esta carta del apóstol Pablo está escrita con reprensión, con doctrina y con amor. Porque el apóstol desea que sus hermanos de Corinto se corrijan, se liberen de sus pecados y glorifiquen a Cristo, su Salvador. Porque el apóstol ama a Cristo, por eso lo está haciendo. El apóstol en todas sus cartas revela siempre un inmenso y admirado amor por Cristo. Una vez un pastor dijo que la primera carta a los Corintios era una bendición de Dios por las correcciones que hacía a la iglesia. Pero dijo también que la iglesia de Corinto era una bendición, ya que en ella representan todos los pecados posibles de una iglesia de Cristo de aquel tiempo y de este tiempo. Y nosotros y toda la iglesia de Cristo practica algo de estos pecados que se han mencionado en la primera carta a los Corintios. Y otros pecados de la iglesia de Corinto son, si no los practica, son potencialmente posibles. Entonces, aprender de esta carta, leerla siempre, y vamos a encontrar que algo de los pecados de la iglesia de Corinto está también acá en nosotros. Y a cada situación el apóstol Pablo corrige con doctrina y con amor. Porque ama a Cristo. Podemos decir que esta carta es el amor de Cristo por medio de su apóstol a su iglesia para corregirlos y corregirnos con doctrina y mucha compasión por nuestras debilidades. Amén. Toda la gloria, toda la honra y todo el amor son del Señor. Amén. Bien, hermano, oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos las gracias, Señor, por esta gracia que usted nos ha dejado en esta carta, Señor, que podemos instruirnos y corregirnos, Señor. Gracias, Señor, por su apóstol, el apóstol a los gentiles. Gracias, Señor, porque hemos podido hablar de ella, discernir algo, y que usted, Señor, todo lo que se ha dicho de esta carta hoy día y antes, pueda hacerla fructificar en el corazón de cada uno de los que lo oyeron. Gracias, Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.